En una estrategia coordinada por el Departamento de Estado, medios de Estados Unidos corporativos, que también son dueños de grandes medios europeos, han empezado a lanzar una gran campaña mediática con portadas y con denuncias y con afirmaciones de que es inminente una guerra con Rusia, ¿no? Que al final Rusia está a punto de invadir Ucrania y que por lo tanto es necesario que la OTAN y Estados Unidos envíen toneladas de armamento a la frontera con Rusia, allá en Ucrania. Envían aviones, cazas, misiles, tropas, etcétera. Obviamente apoyo también económico, porque pues ahí vienen los demonios rusos a invadir a Ucrania y hay que frenarlos a como dé lugar. Todo esto es realmente mentiras, exageraciones. Incluso la embajada rusa o la Cancillería rusa salió a desmentir punto por punto todas las cosas y más mentiras que han dicho no solo los medios estadounidenses, sino también lo propio gobierno de Estados Unidos. Porque bueno, al final la propaganda estadounidense, que fue muy efectiva, por ejemplo, en la invasión a Irak, ahora que ya están las redes sociales, ya es mucho menos efectiva. La gente ya no se cree tantas mentiras que dicen la prensa corporativa estadounidense y también europea, y al contrario, saben que todo esto es puro rollo, que es pura mentira. Y bueno, al final ya hay una versión rusa, de una u otra manera, que también empieza a filtrarse y llegar a los ciudadanos estadounidenses y también el público europeo. Y bueno, pues por ejemplo, en el caso de España, ya hay también a expresidentes como Zapatero, que están en contra de que, por ejemplo, en España manden vehículos, fragatas y aviones a la frontera con Ucrania, que no tienen nada que hacer España. O sea, ya también este tipo de cosas empiezan a trascender. Y bueno, hoy los rusos sacaron un punto por punto muy interesante para desmentir todas las mentiras de la prensa gringa y europea. Bueno, esto y más nos va a contar Jesús López Almejo. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nacho? Pues mientras Estados Unidos y sus aliados occidentales se preparan para seguir acosando militarmente a Rusia, pues también la prensa lleva paralelamente una guerra mediática en contra, pues, de Rusia, demonizando todo lo que favorezca en el debate o en el intercambio a Rusia. Países como España, Francia, Italia, el mismo Polonia han manifestado su apoyo. Dinamarca incluso y los Países Bajos han manifestado públicamente su apoyo a la OTAN para fortalecer la militarización de la frontera con Rusia en supuesta respuesta justamente al despliegue de tropas rusas dentro de su propio territorio, pues asegurando la frontera ucraniana. Por ejemplo, el diario El País pone un titular como la OTAN pone a sus tropas en estado de alerta y envía barcos y aviones al este de Europa. La pregunta sería, ¿por poner Rusia militares dentro de sus fronteras a cuidar sus fronteras? Otro encabezado, Ucrania busca reforzar su defensa con ayuda de Occidente frente a la amenaza rusa. En lugar de que dijera, Estados Unidos sigue provocando a Rusia al enviar 90 toneladas de armamento para que Ucrania se enfrente a Rusia. Otro titular, Estados Unidos ordena salir de Ucrania a los familiares de los diplomáticos ante la amenaza rusa. Pues quienes están realmente tensando la cosa es Estados Unidos y sus aliados. Y ahora con el pretexto de que es Rusia quien está amenazando a Ucrania, ya le pidió a diplomáticos del Reino Unido, de Australia y de Estados Unidos salir de Ucrania. El The New York Times, por ejemplo, señala que el Pentágono pone sobre la mesa o pone a evaluación el envío de 8.500 tropas en estado de alerta, de máxima alerta por las tensiones en Ucrania, que debería decir que, por cierto, el mismo Estados Unidos está provocando. Y por otro lado también señala que la OTAN está enviando más jets y barcos hacia Europa Oriental en el contexto de los temores crecientes por la amenaza que Rusia está representando para la paz. El The Washington Post también habla justamente de que es ahora o nunca y que en este momento tienen que los aliados de la OTAN pues respaldar a Estados Unidos en el contexto de seguir contribuyendo con el envío de barcos, aviones y también tropas terrestres para disuadir a Rusia de que se calmen. Y bueno, pues también hemos estado viendo que el CNN
CNN tiene incluso una lista de temas de una supuesta cobertura noticiosa que en realidad más bien parece CNN vocero del Departamento de Estado, cuando pues sigue diciendo que Estados Unidos está respondiendo a una amenaza por parte de Rusia. Y cuando uno analiza qué tanto amenaza Rusia al mundo por movilizar a sus tropas dentro de las fronteras rusas, pero luego evaluamos la presencia militar de Estados Unidos en el mundo y nos encontramos con que Estados Unidos tiene unas 750 bases. Sí, lo escuchó usted bien, seguidor del Chapucero USA. 750 bases en 80 países del mundo. Pues los estadounidenses nos dicen que es Rusia quien amenaza la paz por movilizar a sus tropas dentro de sus propias fronteras para cuidar sus propias fronteras. Y son aproximadamente unas 173,000 soldados desplegados en 159 países en el mundo. Pero Estados Unidos insiste en que a pesar de que tiene casi 200,000 soldados desplegados en 159 países en el mundo, es Rusia quien amenaza la paz. Nada más por mencionar algo, en Alemania tiene 34,000 soldados en 119 bases desplegados. En el Reino Unido casi 10,000 soldados en 25 bases desplegadas. En Italia tiene 44 bases, 12,247 soldados. En Turquía, cerca de Rusia, 13 bases y 1,685 soldados. Tienen soldados también en Kuwait, en Arabia Saudita. Y por otro lado, soldados en Corea del Sur, en Japón, en Australia, prácticamente literal, rodeando Rusia y China. Pero Estados Unidos señala que la amenaza la representa justamente Rusia. Y bueno, pues a través de RT, de Russia Today, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia también publicó un comunicado en el que comentó los hechos que expuso el Departamento de Estado. Y es que, Nacho, el Departamento de Estado, aquel día 20 de enero del 2022, publica un informe denominado Realidad versus Ficción, desinformación rusa sobre Ucrania, difundido, pues decíamos, el 20 de enero, y en el cual dicen puntos específicos como que Rusia agredió en 2014 a Ucrania, como que Rusia está planteando quedarse con Ucrania. Y bueno, pues punto a punto, Rusia también a través de sus propios medios acaba de darle la vuelta a esta información. Por ejemplo, según el Departamento de Estado de Estados Unidos, Rusia invadió Ucrania en 2014, ocupa Crimea y controla las fuerzas armadas en Donbass. La respuesta de Rusia es que Estados Unidos y otros países de la OTAN provocaron un golpe de Estado en el año 2014 y con ello una crisis en Ucrania. Los residentes de Crimea y de Donbass, temiendo por su seguridad, no quisieron vivir bajo el gobierno nacionalista y declararon pues que Crimea tendría que volver a formar parte de Rusia, y las regiones de Donetsk y Lugansk declararon su independencia, mientras que Kiev, Ucrania, el gobierno ucraniano, desató una guerra civil en contra de ellos y que por eso intervino Rusia. Esta es la versión rusa que poco se escucha en los medios de comunicación. Y bueno, pues también Washington afirma que Moscú provocó la actual crisis al desplegar más de 100,000 soldados en su frontera con Ucrania. La respuesta de Rusia es que las Fuerzas Armadas de Ucrania y de la OTAN están intensificando la actividad militar cerca de las fronteras rusas y están realizando ejercicios militares multinacionales a gran escala. Por otro lado, también se habla de que Estados Unidos sostiene que el despliegue de los militares rusos cerca de la frontera ucraniana es la máxima amenaza de Rusia a la soberanía e integridad territorial de Ucrania. La respuesta de Rusia es que Moscú realiza regularmente ejercicios militares de tropas en su propio territorio, al mismo tiempo que Estados Unidos despliega sus fuerzas militares y su armamento ofensivo en los países de Europa Oriental a varios miles de kilómetros de sus fronteras nacionales, socavando así la seguridad y la estabilidad europea, pues como podemos ver en este mapa. En respuesta, además, Putin sostuvo una llamada telefónica con el presidente cubano Díaz-Canel para colaborar estrechamente y reforzar las relaciones estratégicas entre Cuba y Rusia, aunado también a coordinar en el área internacional pues una cooperación estratégica. Esto, Nacho, me parece que geopolíticamente ya empezó Putin a reaccionar
en el plano de pasar de una estrategia defensiva, es decir, que Estados Unidos no nos aceche en nuestras propias fronteras, ahora a disuadirlos de que nosotros también podemos, como lo dijera Sergei Ryabkov, el viceministro de Relaciones Exteriores, hace unos días, la posibilidad de desplazar también tropas rusas a Venezuela y a Cuba como un acto disuasivo para Estados Unidos. Nacho, hasta aquí mi análisis geopolítico. Para un comentario más extenso les invito al canal de Tu Profe de RI y me despido con un cordial saludo para la comunidad del Chapucero USA.